Grupo Código Abierto te saluda nuevamente. En el videotutorial del día de hoy veremos fórmulas básicas. Comencemos. Las fórmulas en Excel 2019 son el elemento ideal para trabajar con las hojas de cálculo. El problema es el desconocimiento de las fórmulas necesarias y eso es lo que vamos a ver aquí. Algunas de las fórmulas básicas para acceder a Excel sin miedo y así perder el temor a la hora de elaborar una hoja de cálculo. Debemos tener en cuenta que cuando ingresamos una fórmula debemos empezar por un signo de igual. Posteriormente ingresamos el nombre de la fórmula y después nos irá pidiendo los parámetros de esta. Por ejemplo, igual a promedio, la fórmula sería promedio, y entre paréntesis irían los parámetros, que en este caso es un rango de celdas. La primera fórmula, fórmula de suma. Esta fórmula es muy indispensable si necesitamos sumar una lista de datos numéricos. Veamos un ejemplo. No tengo ningún dato numérico, así es que los voy a generar. Voy a poner la fórmula igual a aleatorio entre, punto entre, y me pide los parámetros inferior y superior, que son los límites de donde queremos sacar los números. En este caso, como son calificaciones, yo voy a poner que la mínima sea 5 y la máxima sea 10. Ya me genera un número 8. Voy a arrastrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materias. Ahí está. Ahora yo necesito copiar esos datos y los voy a pegar acá, pero los voy a pegar con solo valores. Y así no me irá variando cada vez que presione yo Enter. Esto ya lo puedo borrar. Muy bien. Ahora ya tengo las 8 calificaciones del alumno. Supongamos que yo necesito sumar esos datos. Para ello voy a ir al signo igual, poner el nombre de la fórmula que es suma, y me pide número 1, número 2 y así sucesivamente. Yo lo que necesito es un rango y para ello selecciono todo el rango desde la E4 hasta la E11 y cierro paréntesis y presiono Enter. Y nos da un 66 en total. La fórmula resta. Esta fórmula como tal no existe, pero eso no quiere decir que no podamos hacer una resta entre dos o más números. Ejemplo. Supongamos que yo quiero restar las primeras dos calificaciones. Para eso iríamos al signo igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda, ponemos un signo menos, ponemos la siguiente celda, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y esta fórmula es para resta. Fórmula de producto. La fórmula de producto es muy similar a la de suma, pero con la diferencia de que en lugar de obtener la suma, obtiene la multiplicación de un rango de celdas con datos numéricos. Ejemplo. Veamos el ejemplo de las mismas calificaciones. Ahora yo voy a calcular el producto. Aquí vamos a poner que este fue la suma. Aquí va a ser el producto. Ahora veamos el producto. Ingresamos la fórmula igual, producto. Ingresamos el número 1, luego el número 2. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Cálculo es 90. Luego sigue el cociente. La fórmula de división la podemos ingresar de la siguiente manera. Ejemplo igual a cociente de D1 con A2. Veámoslo en ejemplo.
cociente o división. Voy a poner aquí dos números, por ejemplo el 10 y el 5, y voy a poner igual a cociente el numerador, coma, y el denominador. Cerramos paréntesis y eso da igual a 2. Muy bien, ahora veamos la fórmula de potencia. Esta fórmula nos permite elevar un número a la n potencia. Por ejemplo, potencia de A3 a la potencia 2. Veamos un ejemplo. Aquí voy a poner igual a potencia del número 5 a la potencia 2. Da un 25, porque 5 por 5 es 25. Muy bien. Ahora veamos la fórmula promedio. Esta fórmula permite al usuario obtener la media aritmética de un rango de datos numéricos. Veamos un ejemplo. Promedio igual a promedio, perdón, me equivoqué, promedio, seleccionamos el rango de datos, que son las calificaciones del alumno, cerramos paréntesis y nos da un 8.25. Si queremos redondear, pues aquí tenemos las herramientas de disminuir decimales o de aumentar si es necesario. Nosotros en este caso queremos con un solo decimal y sería 8.3 el promedio del alumno. La fórmula de contar sí. Esta fórmula nos permite contar el número de celdas que cumplan con una cierta condición. Si esta condición se cumple, el contador de la fórmula aumenta en 1. Ejemplo. Veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos que el 10 y el 8 se repiten varias veces. Entonces podríamos poner contar sí. Vamos a poner que cuente los números 10. Entonces le vamos a poner contar punto sí. Ponemos el mismo rango y el criterio es que sea 10. Cerramos paréntesis y va a tener un total de 3 dieces. Muy bien. Ahora veamos la fórmula carácter. La fórmula nos ayuda a saber cuál es el código ASCII asociado a un número. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, no sabes o en tu teclado no tienes el símbolo o simplemente por la configuración de idioma no sale el símbolo que tú quieres, pues puedes recurrir a estas fórmulas. Vamos a hacer una básica, que es el número 64. ¿Sí? Sabemos que este número está asociado al código ASCII del arroba. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a poner igual a carácter y le ponemos la celda H6. H6. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Aquí está. Ese es el código ASCII del 64, es el arroba. Muy bien, ahora veamos la fórmula residuo. Esta fórmula obtiene el resto de una división. Veamos un ejemplo. Con estos mismos cocientes. Vamos a poner igual a residuo. Vamos a poner el número, coma, el número divisor. Cerramos paréntesis. Y el resto de esta división es 0. ¿Por qué? Porque es una división exacta. Quiere decir que resta 0 de esa división. Muy bien. Veamos la fórmula de máximos y mínimos.
Estas fórmulas te permitirán encontrar ya sea el valor máximo o mínimo de un rango de celdas que contengan valores numéricos. Veamos un ejemplo. Vamos a poner aquí máximo y mínimo para saber cuáles fueron las calificaciones máximas y cuáles fueron las mínimas de este estudiante. Máximo le vamos a poner max y vamos a poner todo el rango. Aquí tendría que dar un 10 exactamente, y como mínimo tendría que poner el 5. Y ahí está. Muy bien, pues por el momento es todo. Esperamos que este video tutorial sea de tu agrado y que te sirva para tu práctica administrativa. Gracias.